Queridas familias, queridos alumnos, queridos formadores. ¿Cómo me gustaría estar ahora a la puerta del colegio y desearles unos buenos días? En pocas palabras, volver a la vida ordinaria. Seguro que todos lo estáis deseando. Este confinamiento se está alargando y la verdad está resultando duro. Sin embargo, vemos que es necesario para luego volver con más fuerza, con más ganas de encontrarnos, abrazarnos y contarnos tantas cosas buenas. Mientras tanto, os invito a sacar lo mejor de vosotros mismos y a sacar lecciones de hoy para siempre. Así las he llamado yo. Ahora quiero compartir con vosotros algunas de estas lecciones. Una de ellas, la primera, sería de cuántas cosas puedo prescindir. Cuántas cosas no he comprado durante todo este tiempo y no ha pasado nada. Las cosas hay que colocarlas en su justa medida. Y por tanto, como segunda lección, valorar más a las personas que a las cosas. Más a mi pareja, a mi esposo, a mis hijos, a mis seres queridos, porque ellos me dan más y mejores cosas que las cosas mismas. Como consecuencia de esto, sería también valorar que nos necesitamos unos a otros. Sí, no podemos estar solos. Es necesario compartir con los demás para ser felices. ¿Sabéis cuál es el enemigo número uno de la felicidad? El egoísmo, el mirarnos solo a nosotros mismos. Por eso tenemos que aprender esa lección de necesitarnos los unos a los otros y darnos los unos a los otros. Junto con esto, pues otro aspecto que ha cambiado mucho en nuestra vida es el tiempo, valorar el tiempo. Cómo ha cambiado el concepto del tiempo en estos días. Nosotros que siempre vamos tan deprisa en las cosas que nunca nos daba tiempo de hacer cosas, ahora resulta que estamos tranquilos en casa. Por eso, saber aprovechar este regalo de Dios de la mejor manera posible. Otra lección de hoy para siempre sería que la fuerza del hombre está en su interior. Las estructuras nos ayudan, pero la actitud con la que yo enfrento una circunstancia negativa lo cambia todo. Por eso una actitud positiva nos tiene que ayudar a cambiar las cosas de la vida. Ahora me viene a la mente pues ese momento difícil que vendrá en el campo económico. Por eso buscar esa actitud interior, lo llevamos dentro, esa fuerza para ver las cosas siempre con actitud positiva. Es verdad que no solo eso es necesario, hace falta otra fuerza sobrenatural que nos ayude y nos impulse, la fuerza de la fe. Algunos de vosotros durante estas semanas han estado en contacto con los sacerdotes del colegio y os han ayudado a vivir momentos duros como la pérdida de un ser querido o un enfermo grave y delicado desde el punto de vista sobrenatural, y os ha ayudado a tener esperanza. Os invito a seguir fortaleciendo vuestra fe. Junto con esto tenemos que reconocer que Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros. Me viene ahora el pasaje evangélico de la tempestad calmada, en donde los apóstoles con miedo se acercan a Jesús y le dicen: Señor, ayúdanos. Jesús va en tu barca, en mi barca, en nuestra barca. Él nunca nos abandona. Él, su presencia nos llena de esperanza y de ilusión. Hace falta que como los apóstoles nos acerquemos a Jesús y le digamos: Señor, te necesito. Dios nunca nos abandona, está siempre con nosotros. Por eso habría más lecciones. Yo por ahora he sacado esta. Seguro que cada uno tendrá algunas en su corazón. Os invito a que vayamos apuntándolas para poder sacarlas en el futuro. Esta recta final no sabemos cuánto tiempo va a durar. Mientras tanto, os sigo ofreciendo mis oraciones como sacerdote y desde el colegio, con todo el equipo de formadores, el apoyo que necesitéis para la formación de vuestros hijos. Recordad, somos más que un colegio, somos familia Cumbres. Gracias por vuestra confianza. Gracias por estar allí firmes y presentes. Un saludo y un abrazo a todos. Que Dios os bendiga.